Buenas tardes y muchas gracias de nuevo a todos por su presencia. Y vamos a continuar con la tercera ponencia de este ciclo de conferencias dedicado a la reserva de Muniellos, que esta vez va a tratar acerca de la fauna invertebrada de la reserva, de este espacio protegido, que es una fauna menos llamativa que quizá, o menos conspicua que la de los vertebrados, pero no por ello menos importante ni interesante y, por supuesto, vital en la ecología de los bosques. Y bueno, para hablar de este mundo de los invertebrados de la reserva de Muniellos, tenemos la suerte de contar hoy aquí con las doctoras María Araceli Anadón y Rocío Rosa, que fueron dos de las investigadoras y coautoras del estudio más importante que se hizo sobre los invertebrados de la reserva hasta el momento. Y bueno, pues cuya presentación ya le dejo al profesor Tomás Díaz de las dos conferenciales. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Y como ya se ha comentado, pues esta es la tercera conferencia del ciclo de este espacio tan importante que es Muniellos, ¿no? Se va a centrar sobre como se dijo, sobre la fauna invertebrada de esta reserva, y las personas que le van a impartir esta charla son los doctores en biología, María Araceli Anadón Álvarez y doña Rosa García, Rocío, las cuales vamos a hacer una ligera presentación de ambas, ¿no? María Araceli Anadón Álvarez es licenciada y doctora en biología por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario en ambos casos. En la actualidad es profesora titular de Biología Animal, es decir, Zoología, en la Universidad de Oviedo, y lo es desde 1985, en cuyo centro estuvo de becaria de investigación desde el año 1976. A lo largo de estos años ha impartido una docencia en numerosas asignaturas del área relacionada con la zoología, fundamentalmente sobre artrópodos, sobre la biología de insectos, sobre la fauna de invertebrados forestales y sobre la diversidad de los vegetales. También ha impartido biología para geólogos y también en sanidad forestal. Su investigación inicial y su tesis doctoral versaron sobre la biología de Artemia, un crustáceo artrópodo, y posteriormente se ha centrado en el estudio de varios grupos de crustáceos en proyectos fundamentalmente ligados con Hidroeléctrica del Cantábrico y también con la plataforma costera asturiana. Juntamente con el doctor Charán, participó en la dirección de 3 proyectos entre 2001 y 2003 para la elaboración del catálogo de invertebrados de la Reserva Integral de Muniellos, y resultado de esta investigación, que duró tanto tiempo, ha dado lugar a la presentación de diversos seminarios de investigación, de un libro, de 14 publicaciones científicas, así como de 9 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Entre las tesis doctorales que ha dirigido, destaca la presentada por Merino Sainz en el 2012 y centrada en la biodiversidad específica de los opiliones, es decir, los arácnidas, dentro del panorama o paisaje y mosaico del centro de Asturias. También de esta tesis doctoral y sus sucesivos trabajos hicieron un gran conocimiento de este grupo de arácnidos en Asturias. Por su parte, la doctora Rocío Rosa García, también doctora en biología, como ya he dicho, por la Universidad de Oviedo, en la actualidad es investigadora I3 y ha desarrollado una gran parte de su actividad investigadora en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias, es decir, del SEVIDA. Lo inició en el área de sistemas de producción animal y en la actualidad figura ya en el área de desarrollo, en el área de nutrición, pastos y forraje, donde actualmente continúa, ¿no? Ha participado en 23 proyectos de investigación, de los cuales 5 son de carácter internacional, 6 nacionales y 9 regionales, y ha publicado más de 60 trabajos científicos, incluidos artículos, libros y recopilaciones de libros, capítulos de libros. Y también su labor divulgativa ha sido importante, ya que ha publicado más de 20 trabajos de este tipo, ¿no? También ha obtenido 3 ayudas postdoctorales
de convocatorias competitivas, una de carácter internacional, dos, una nacional y otra local, y es miembro del grupo de investigación consolidado de NICSA, Nutrición y Sanidad Animal. Ha tenido y le han concedido 5 estancias en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos e Inglaterra, y ha participado en actividades investigadoras de diversos espacios de alta valor ambiental, como son en Asturias el Parque Nacional o Natural de Redes, de Muniellos, en el Ubiña la Mesa, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, y luego en los Pirineos ha trabajado también en el Parque Nacional de Resa Monte Perdido, así como en la Reserva Natural de los Alcornocales. En relación con Muniellos y su entorno, ha participado desde 1993 hasta el 2002 en 4 proyectos de investigación relacionados con los inventarios de artrópodos y gasterópodos de esta reserva integral de Muniellos, y también su seminario de investigación se ha centrado fundamentalmente en un grupo de insectos existente en Muniellos que ha servido para la publicación de diversos artículos. Y ya con esto finalizo la presentación de los 2 conferenciantes que a continuación expondrán las charlas que concita la reunión que tenemos hoy. Cuando quieran, pueden empezar. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer la invitación cursada por el RIDEA a través de José María Fernández Díaz Formentí para hablar sobre los invertebrados de la Reserva de Muniellos. Y agradecer también la presentación que nos ha hecho. Y un agradecimiento fundamental a la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias y especialmente a don Víctor Manuel Vázquez Fernández y colaboradores por haber impulsado la financiación de los proyectos del 2001 al 2003 para hacer un catálogo de los invertebrados de Muniellos y su interés por la redacción de una monografía sobre dichos invertebrados. En tercer lugar, queremos rendir un recuerdo y homenaje a Francisco Javier Ocharan Larrondo, al que todos conocíamos como Pacho, y a José Antonio Fernández Prieto, fallecidos en un intervalo de 3 días en noviembre de 2019. Los dos tienen mucho que ver con lo que hoy se conoce de Muniellos. Pacho, zoólogo y entomólogo, codirector de este proyecto y entusiasmado con él, tiene una inmensa labor en el conocimiento de los odonatos ibéricos. Entrañable compañero mío en zoología durante 35 años, con una gran humanidad. Y José Antonio, botánico, es corresponsable en gran medida del conocimiento de la vegetación de Asturias. Compañero mío en la carrera y en el departamento, dirigió desde el Indurot los primeros estudios de catalogación de la fauna del año 2000. La presente conferencia pretende dar una visión general de ese primer catálogo de los invertebrados y sobre todo de las publicaciones posteriores. Esa parte la expondré yo en 35 minutos. Me fijaré en alguna característica interesante de alguno de los taxones estudiados. El hilo conductor será en gran medida una valoración de las especies endémicas de la península respecto a aquellas de más amplia distribución. Rocío Rosa dedicará los últimos 10 minutos a compartir sus vivencias sobre diferentes iniciativas en torno a la Reserva de Muniellos, la singularidad de la reserva y las perspectivas de futuro en relación con el contexto ambiental y socioeconómico. La tarea de catalogación fue ingente, se hicieron 9 campañas de muestreo de los biotopos más representativos de la reserva, 9 parcelas y 12 transectos, y se hicieron recogidas ocasionales hasta completar 40 puntos. Los muestreos fueron terrestres y también acuáticos. Se emplearon 136 días de trabajo de campo entre los años 2000 y 2003, y se aplicaron hasta 11 diferentes métodos de captura, de separación y cría. La publicación de invertebrados está firmada por Francisco Javier Ocharan y por mí, por Rocío Rosa, Rocío Ocharan Ibarra, Víctor Suán Melero Cima, Susana Monteseguín Real y Marieta Vázquez Ferechosa. Colaboradores de este proyecto fueron también Laura Cadrecha, Izaskun Merino, David Otomuro y Ángeles Rodríguez en artrópodos y David Álvarez y Nuria Nadón en moluscos. En el estudio intervinieron 26 investigadores de distintas instituciones.
Se identificaron 8.796 especímenes que se adscribieron a 1.054 taxones listados, 914 identificados a nivel de especie. Se catalogaron 43 especies de moluscos y el resto son artrópodos, 117 arácnidos, 26 miriápodos, 9 crustáceos onisideos y 682 insectos. Los datos del catálogo del libro de 2003 reproducen aproximadamente la proporción de especies de artrópodos descritas mundialmente, que son alrededor de 1.175.000 especies. Es evidente su parecido. El número de los órdenes de hexápodos e insectos en sentido amplio catalogados en Muniellos no reproduce la proporción de las especies descritas a nivel mundial. En este diagrama vemos en el orden de las agujas del reloj, en azul primero 14 odonatos, 34 ortopteroides, 42 hemípteros, 24 neurópteros y mecópteros, 72 tricópteros, 67 lepidópteros, 62 dípteros, 94 himenópteros y el orden coleópteros, siempre mayoritario, 275. Sobresalieron por su número de especies algunos taxones que se ven en esta diapositiva. En el informe final del año 2003 se señalan 35 especies localizadas en la reserva de Muniellos, que son especies protegidas legalmente o de especial interés. Destacan 3 especies de pseudoescorpiones, cuyo tipo o paratipo eran de Muniellos, también una especie nueva para la ciencia descrita de Muniellos, numerosas citas para la fauna de Asturias, 84 en los artículos publicados, y el catálogo de los invertebrados de Muniellos, que se finalizó en 2003, fue el catálogo más completo de un territorio del Principado de Asturias. Vamos a ver 2 diapositivas de especies interesantes. Los 3 pseudoescorpiones señalados en azul fueron descritos de Muniellos o tomados los paratipos de Muniellos por Bayer en 1955. Cucullus cinnaverinus es una especie europea, común en Europa central y muy rara en el oeste y el sur de Europa, citada por Español de Muniellos en 1963 bajo la corteza de un haya. No la hemos encontrado. Fue muy importante hacer ese primer listado y recoger y procesar el material, pero es solamente un primer paso para el conocimiento de los invertebrados de Muniellos. Se realizaron 5 seminarios de investigación y se hicieron publicaciones. La primera está publicada en el Boletín de Ciencias del RIDEA número 48 y recoge la metodología empleada. Las posteriores versan sobre el estudio de 9 taxones. Hay varias notas sobre especies de Muniellos de especial interés o novedad. También se hicieron presentaciones a varios congresos. Empezaré por hablar de los opiliones para comparar y valorar la fauna de Muniellos respecto a la fauna de nuestro entorno, de Oviedo y otros lugares de la subprovincia cántabro-atlántica. Hay 7 publicaciones de opiliones, salvo una, todas encabezadas por Izaskun Merino Sainz, autora principal y que realizó todas las identificaciones. Los opiliones son un orden de arácnidos con 6.640 especies en el mundo y tiene 3 subórdenes. El más primitivo, Cifoptalmo, con una especie en Muniellos. El siguiente, Laniatores, con una sola especie en Muniellos. El último suborden, Palpatores, incluye a la mayor parte de los opiliones de nuestro entorno y de Muniellos. Importa saber en qué sitios se encuentran las especies de Muniellos a nivel local y mundial, y he simplificado los tipos de distribución en endemismo ibérico, para especies cuya distribución se limita a la península, especie europea, las de distribución más amplia, pero europea, y especie holártica, de distribución más amplia, que incluye Norteamérica y la región paleártica. En la tabla vemos el número de especies de opiliones de la franja noroccidental de la península ibérica, ordenados atendiendo a su distribución. Hay 65 especies, 44 endemismos ibéricos en verde, 15 europeas en azul y 3 holárticas en violeta.
Al oriente y al occidente aparecen especies en rojo, de carácter mediterráneo. En Muniellos se estudiaron 770 especímenes. Muniellos tiene 19 especies de opiliones, 9 especies son endémicas, 8 son europeas y 2 son holárticas. 8 especies fueron primeras citas de Asturias. Paso a presentar y a poner cara a los opiliones de Muniellos. En primer lugar presento la nueva especie. Tenemos el mapa mundial de Ziphophtalmos, de sitios muy particulares de todos los continentes, la familia Sironidae en círculo negro. Vemos los mapas en los que se rodea en rojo los puntos en los que está el género Iberosiro y en naranja el género Paramiopsalis, todos en el noroeste de la península ibérica. En 2009, Izaskun Merino y yo publicamos la presencia del Ziphophtalmo Paramiopsalis sp. en Muniellos, y por aquella época Rocío Rosa encontró en Illano el mismo género. El especialista mundial Gonzalo Giribet, catedrático de zoología de la Universidad de Harvard, contactó con nosotras para buscar sobre el terreno a estos animales, a los que llamaba cifitos, y los buscaba en vivo. Estuvo con Izaskun, con Rocío Rosa y conmigo entre el 16 y el 18 de mayo de 2011, en diversos parajes del occidente de Asturias. En 2017, Giribet publica con Ligia Benavides e Izaskun Merino una revisión de la familia Sironidae y describen 5 nuevas especies, una de Muniellos, Paramiopsalis ramblae, dedicada a María Rambla, un Iberosiro rosae de Illano, con el apellido de Rocío Rosa, y un Paramiopsalis anadonae de Illano y otros puntos con mi apellido. Aquí vemos la nueva especie, Paramiopsalis ramblae de Benavides y Giribet 2017. También vemos a Gonzalo Giribet con Izaskun Merino en Muniellos y en Illano con Rocío Rosa en un paisaje totalmente diferente. El opilión del suborden Laniatores pequeñísimo es Acciana clavigera, en la foto de Giribet, en una foto de Giribet realizada en aquella campaña. 2 opiliones de la familia Nematostomatidae, que tienen muchas especies endémicas, Nemastoma hankiewiczi y Nematostomela dentipatelae. 2 especies de trogúlidos, Trogulus nepeformis abundante y Anelasmocephalus cambridgei rara en Muniellos. Ischiropsalis hispanica, endemismo descrito de la Sierra de Ancares, de enormes quelíceros. Sabacon franci, primera cita para Asturias, endémica, descrita también de Ancares, rara en Muniellos, con palpos característicos. Phalangium opilio, especie holártica, la segunda más abundante en Muniellos. Megabunus diadema, primera cita para Asturias, captura ocasional en el collado de Formigueiros, no recogida en Oviedo, pero fotografiada en muros del Nalón. A la derecha la especie más abundante y frecuente de Muniellos, Paraligophilus agrestis, holártica, primera cita. Y a la izquierda, Oligolophus hanseni, europea, también primera cita, presente en Pirineos, pero no en Oviedo. Odielus seoanei, con esas 3 espinitas, endémica, primera cita. Odielus simplicipes, endémica, primera cita. Gias titanus, europea, grande, asociada a cursos de agua. Dicranopalpus, primera cita de Asturias, encontrados 2 juveniles en Muniellos, no encontrada en Oviedo, pero sí en muros de Nalón. Leiobunum black valley, Leiobunum rotundum, estas 2 europeas. Omalenotus laranderas, endémica, primera cita. Y presento aquí la única no encontrada en Muniellos, Omalenotus quadridentatus, europea. Recordad estas 2 últimas especies, que las hablaré de ellas más tarde. ¿Cómo valoramos los componentes de esta fauna? La primera sorpresa que nos encontramos fue que los opiliones de Oviedo, de Muros del Nalón y de Bioño en Cantabria, del área cantabro-atlántica, eran los mismos de Muniellos.
Muniellos tiene 19 especies y Oviedo 16, y solo una especie de Oviedo, o Malenotus quadridentatus, no está en Muniellos. En Oviedo nos encontraron 4 especies de muniellos, una la que ya he mencionado, de Oligonophus hanseyi, y las otras 3 son especies raras en muniellos, Paramiopsalis ramblae, recién descrita, y 2 especies que se encontraron en muros de Nalón, es decir, no muy lejos de Oviedo, Dicranopalpus ramosus y Megabunus diadema. Conocemos ya los componentes de la fauna de opiliones de muniellos, pero ¿en qué abundancia se presentan las especies? En azul, el número de especies. El porcentaje de las endémicas, europeas y holárticas no difiere demasiado en 3 áreas: la de Oviedo, Muros y Bioño, la orocantábrica de Muniellos y la finca El Carballal en Illano, a 900 metros de altitud. Muniellos tiene el porcentaje más elevado de endemismos. Pero si nos fijamos en las abundancias, bloque negro, Muniellos tiene más opiliones holárticos y los endémicos son solo un 25%. Y ya no tiene más endémicos, y en la región cántabro-atlántica predominan los europeos. Los mismos datos que acabamos de ver en la tabla, pero más visuales. En azul, especies endémicas, y en naranja, especies de más amplia distribución. El catálogo de Illano es el más aislado, sacado de 4 publicaciones de Rocío Rosa y colaboradores. ¿Cómo se distribuyen en la reserva los opiliones? Cada tipo de hábitat tiene un conjunto de opiliones característico. Se examinó la calidad del inventario, se hizo un análisis clúster de los sitios para ver cuáles tenían los conjuntos de opiliones más parecidos y se representaron en un análisis MDS. Tenemos que conocer la vegetación de los sitios muestreados para poder decir cómo se distribuyen. La caracterización de la vegetación de Asturias fue iniciada por Díaz González y Fernández Prieto, y en el libro La Reserva Integral de Muniellos, Flora y Vegetación, de Fernández Prieto y Bueno Sánchez, ha sido básico para nosotros. Fueron responsables además de la elección de algunas parcelas estudiadas. En este mapa simplificado de la vegetación están representados los puntos de muestreo. Vemos los 3 montes, que en realidad son 3 valles, no 3 montes. Se muestrearon varios puntos cerca de tablizas y las lagunas glaciares del monte Muniellos. En el Conio se muestró un abedular y un tojal, y en Valdebois un prado y un piornal de escoba blanca y un brezal. En la Viella, la liseda y un robledal albar xerófilo, que respecto a opiniones resultó como si fuera un brófilo. En esta tabla, los sitios, columnas, están ordenados en altitud creciente. A simple vista vemos un bloque de especies señaladas con flecha azul, que abunda en los sitios de menor altitud hasta la raya roja. Podéis ver en verde que 2 prados y un piornal, que está en azul, desentonan en este grupo. Fijaos en la extremada pobreza de opiliones de estos prados, porque volveremos a mencionarla. El resto de columnas parece rico en opiliones y son bosques. Gruesas cruces azules, señaladas por debajo de las filas, indican los bosques de ribera. A mayor altitud, pasado el bosque mixto y la línea roja, hay especies diferentes y en menor número. Rodeadas por la línea naranja y señaladas en rojo, de R1 a R5 en el margen izquierdo, están las especies raras en Muniellos, de muy pocos sitios y pocos individuos. Recordad que existen porque las volveremos a encontrar. A la derecha, en el análisis clúster en pequeño, y a la izquierda, el análisis de MDS. Los bosques están señalados con triángulos verdes, los matorrales con cuadros azules y los prados con círculos rojos. Los bosques más bajos aparecen agrupados en el clúster A1, que tenía 7 a 3 especies de opiliones por sitio, y mayor diversidad, y eran sitios umbríos. Y hay otro clúster A2, subdividido, propio de zonas más altas, con solo 4 a 6 especies por sitio, menor diversidad y en la solana. Vemos también cómo los 2 prados, los puntos rojos, quedan muy aislados y no forman agrupación. ¿Qué especies contribuyen a la similitud interna de los grupos de sitios? En la diapositiva muestra el análisis Simper. Unas especies asociadas al primer clúster y otras al segundo.
pero solo el análisis de especies indicadores de Decáceres y Legendre nos da las asociaciones entre especies y grupos de sitios con un nivel de significación. Y este análisis encuentra 6 especies indicadoras del primer clúster y una especie, Phalangium opilio, del clúster A2. ¿Qué factores influyen en la distribución de los opiliones? Hemos visto en primer lugar la altitud, pero la orientación es muy importante. El clúster A1 está en la Umbría y el A2 en Solana. El límite entre los clústeres A1 y A2 coincide en un recodo muy concreto del camino de subida a las lagunas, en el límite entre 2 robledares albares, uno umbrófilo y otro xerófilo, la raya roja del cuadro que acabamos de ver. La diferencia entre estos 2 clústeres de opiliones está avalada por análisis clúster, anosil y de especies indicadoras. En tercer lugar, la riqueza del suelo. Los sitios con suelos ricos tuvieron el mayor número de especies. Se compararon los datos de opiliones de Muniellos con los de otras áreas montañosas, con datos de 2013. El Parque Nacional de Ordesa tenía 12, el Macizo de San Juan de la Peña en Jaca 11, el Parque Natural del Montseny 16 y la Reserva Natural de Prats de Moyo 14. Y se compararon con zonas parcheadas cantabro-atlánticas. Para ello se hicieron muestreos en 26 puntos del centro de Asturias y 2 de Cantabria, en 14 hábitats abiertos y 14 forestales, unos manejados y otros naturales. Se encontraron 16 especies, de las que 15 coinciden con las de Muniellos, pero que tuvieron una distribución muy diferente a la de los territorios orocantábricos de Muniellos. Tuvieron mayor riqueza de especies por sitio, apoyando la tendencia a la disminución del número de especies con la altitud. Los prados tuvieron una extraordinaria abundancia y tuvieron especies indicadoras. Los matorrales y prebosques le siguieron en abundancia y tuvieron el mayor número de especies y de diversidad. Y tuvieron una especie indicadora, Paroligolohus agrestis, que en Muniellos era indicadora del clúster de bosques umbríos. Respecto a los bosques, en las montañas los bosques fueron las áreas con mayor abundancia de opiliones. En Oviedo tuvieron la menor abundancia. En Muniellos los bosques de ribera tuvieron la máxima de todos y en Oviedo los bosques de ribera tuvieron menor abundancia que los otros hábitats. En Muniellos los bosques tuvieron la mayor riqueza de especies y en Oviedo no. Las plantaciones resultaron desperdigadas en los clústeres sin asociaciones especiales. Vemos rápidamente el análisis clúster con todos los prados agrupados a la izquierda. En Muniellos, recordad que los prados ni estaban juntos ni tenían casi opiliones. Los prados tuvieron aquí la máxima abundancia debido especialmente a Omalenotus laranderas y Omalenotus quadridentatus en cantidades asombrosas. No continuó. De las 5 especies raras en Muniellos, solo Acciana clavigera fue rara en Oviedo, la última de esta tabla. Las otras 4 fueron abundantes y muy frecuentes, como se ve subrayado en rojo y en azul. Los bosques, la desproporcionada abundancia en Muniellos de especies holárticas y europeas hace pensar que Muniellos tenía mayor similitud con territorios atlánticos fuera de la península ibérica. El primer taxón en ser publicado fue el de los crustáceos oniscideos. Dejamos los opiliones, que es el grupo en el que más implicado he estado, y pasamos a ver las otras publicaciones. La reserva tiene 9 especies de crustáceos oniscideos, las cochinillas de humedad, los únicos crustáceos que han conquistado verdaderamente los ecosistemas terrestres. La primera autora es Marieta Vázquez Lechosa. La reserva tiene 9 especies. Se dieron 2 primeras citas de onisideos, Porcelio de Buen y Philosia finis. 4 especies son endémicas y las otras son 5. Las otras 5 son de más amplia distribución. Y las especies endémicas fueron el 44% del número y el 34% en abundancia. 2 especies de amplia distribución fueron las más abundantes, resaltadas en anaranjado, y 2 endemismos ibéricos también fueron numerosos, remarcados en azul.
Las especies presentes también en el norte de África fueron las menos abundantes. Vemos imágenes de las cochinillas, las dos primeras, las más abundantes, y debajo dos endémicas. Oritoniscus flavus simplex es la especie endémica más abundante. Pertenece a la misma familia que Philostia affinis. La siguiente publicación, también de Marieta Vázquez Felechosa como primera firmante, es de la familia de Coleópteros o edeméridos. Es una familia cuyas larvas se desarrollan en madera descompuesta o tallos herbáceos, y los adultos son florícolas. Los edeméridos de Muniellos son un 13% de la fauna ibero-balear. El noroeste peninsular es pobre en oedeméridos, mientras la región mediterránea acoge la mayoría de las especies. Se recogieron 166 especímenes pertenecientes a 6 especies y se dan 3 nuevas citas. En esta imagen está Oedemera nobilis y Oedemera flavipes, que son las especies más abundantes de la reserva. Oedemera lúrida, la del ángulo inferior izquierdo, es la más escasa en Muniellos, pero es muy común en la península ibérica. Aquí vemos Oedemera nobilis macho y hembra, la única especie que se encontraba también en África occidental. Vemos la distribución de los ejemplares y vemos que todas las especies son, menos la ya citada, tienen distribución euroasiática, y no hay ninguna especie endémica en Muniellos, pero sí hay especies endémicas en otras áreas ibéricas. Estas dos especies son cita primera para Asturias, Oedemera tísica y Oedemera podagrariae. Oedemera femoralis, nocturna, recogida en trampas de luz, es también nueva cita para Asturias, y vemos que hay una publicación expresa por su interés. Los cantáridos son una familia de insectos blandos con larvas y adultos depredadores atraídos por flores. Diéguez es el primer firmante de 3 publicaciones de Muniellos. En Muniellos hay 24 especies, 14 son endémicas. En la península ibérica hay 125 especies de cantáridos. Hay 2 primeras citas para la península y 12 primeras citas para Asturias. Los cantáridos tienen un alto nivel de endemismos, el 58% de las especies, que está en azul, y las endémicas representaron un 66% de la abundancia. Vemos imágenes de Ancistronisca astur, una especie descrita de material asturiano en 1880, y sobre todo vemos Ancistronica ericksonis, la de la imagen, especie europea, nueva cita para la península. Hasta su recogida en Muniellos se consideraba distribuida solo en Centro Europa. Maltodes cochlearius fue también nueva para la fauna ibérica, y hay una publicación para ella. Hasta ahora era solo conocida de Pirineos franceses y se redescribió de Muniellos. Vemos aquí Maltodes marginatus, europea, recogidos 24 ejemplares en 4 sitios, abundante también. Y vemos también una especie endémica, Bovicantaris unguiculata. Primera cita para Asturias, solo 3 ejemplares en 3 sitios. Ragonica genistae, endémica, es la especie más abundante de Muniellos, y de las 9 especies más abundantes, las 3 primeras y las 2 últimas son endémicas. Aquí vemos otra especie de Ragonica, esta roja, primera cita para Asturias, que se recogió solo en 15 en 4 sitios. Y en esta tabla vemos el gran número de endemismos, las primeras citas, y que 9 especies tienen 3 ejemplares o menos, y 10 especies tuvieron más de 10 ejemplares, por dar algunos datos concretos. Los tricópteros, que quiere decir alas con pelos, están emparentados directamente con los lepidópteros, y sus larvas se especializaron en una vida acuática, en muchos casos llevando un estuche o casita que los protege. Los tricópteros de Muniellos fueron estudiados por Rocío Charan y Barras, y es uno de los grupos que mayor número de especies aportó para el catálogo de Muniellos, junto con valiosa información ambiental. 72 especies, que son casi la mitad de las 147 encontrados en el conjunto de Galicia, aunque su extensión sea tan solo el 0,2% de esta región.
Esta diversidad tan grande se debe al alto grado de naturalidad de la reserva que da como resultado una excelente calidad biológica de sus aguas. La calidad no se ha publicado. Se encontraron 10 especies con un espécimen, 6 especies con 2 especímenes y 15 especies con 3 a 100 especímenes. 39 especies fueron primera cita para Asturias. Y también hizo el catálogo de Asturias, que incluye 100 especies. De estas tricópteros, 27 especies eran endémicas, el 40%, y 40 eran especies de más amplia distribución. En cuanto a la abundancia, las especies endémicas fueron un 16%. Las 7 especies con más de 100 especímenes tienen todas distribución europea o mediterránea o más amplia. Por otro lado, el alto número de especies endémicas resalta el valor de Muniellos como reserva. Se muestreó el medio terrestre. Las trampas de luz permitieron coger especies cavernícolas como Stenophylax vivex, esta especie que aparece en la foto, pero también hubo muestreo de organismos acuáticos en ríos y arroyos de aguas frías y rápidas con fuertes pendientes, lagunas glaciares de montaña, multitud de pequeñas fuentes y charcos temporales y arroyos estacionales, cada grupo con sus especies características. El mapa presenta los puntos en que se recogieron muestras acuáticas en 3 cuencas hidrográficas diferentes: el río Aviuga y el arroyo del Valle de los Ravistos en Valdebois, los arroyos de Candanosa, Gallegas y Teixerúa y el río Tablizas en Muniellos, el río Ibias en 2 puntos en la Villella, las 3 lagunas glaciares. Destaca sobremanera entre todos los tricópteros una especie de larvas terrestres, excepcional esto, que se puede encontrar en muchos puntos de la reserva, desde la Fresneda de Tablizas hasta Formigueiros y las lagunas. Más propia de rovedales. Es el limnofílido Enoicila pusila, de distribución europea, como se puede ver en estos datos del GBIF. La siguiente diapositiva la muestra como seguramente la han visto los que transitan por la reserva. La Schiocephala basalis fue la especie más abundante, 828 especímenes, es una especie europea, vemos el adulto y la larva. Los tricópteros europeos de amplia distribución fueron 40 especies, de las que se recogieron 3.068 especímenes. Potamophylax cingulatus, Sycomia pusila y Rhiacophila. De Rhiacophila se recogieron 10 especies, ahí está una de ellas. Y aquí vemos la única imagen de un tricóptero endémico, Allogamus laureatus, de la que se recogieron 38 ejemplares, de la mayoría de las especies endémicas que no pude encontrar información gráfica. Rocío Charán Ibarra estudió, vemos que los 3 últimos, y todavía hay más, trabajos firmados en primer lugar por Rocío Charán Ibarra, estudió los lepidópteros diurnos, papilionoideos y esperioideos. 544 ejemplares, 65 especies, incluidas en 5 familias. Un 43% de las especies de Asturias y más de la mitad de las del Parque Nacional de los Picos de Europa. Se encontraron 4 especies, que era la imagen que venía ahora, que son poco comunes en Asturias y que vemos en estas 4 diapositivas. Brintesia circe está extendida por el sur y el centro de Europa y hasta el Himalaya, principalmente en zonas del interior del centro y norte de la península, pero no en la costa cantábrica. Favonius quercus nazarena es una especie paleártica que se encuentra también en el mitad norte peninsular. Melitea cinxia, doncella punteada, de las sierras de la mitad norte, lo dije mal, la anterior, es una especie paleártica que se encuentra también en el norte de África, y la que se encuentra en la mitad norte de la península es esta, Melitea cinxia. Y la última que presento son 65, os podéis imaginar que son muy vistosas, solo presento las que son especiales por no estar porque son muy poco frecuentes. Pseudophylotes baton, que está incluida en el libro rojo de las especies mariposas europeas endémicas europeas no amenazadas. Los neuropteroides fueron estudiados por Rocío Charán Ibarra, 24 especies, hizo el catálogo de Asturias de 34 especies,
11 especies nuevas para Asturias, de ellas 3 del orden Racidiopteros y 8 del orden Neuropteros. Aquí vemos Dicocrisa flavifrons, primera cita, una especie paleártica encontrada en 5 sitios. Un orden distinto, Megalópteros, Onsialis lutaria, una europea occidental muy extendida en la mitad septentrional, que se recogió con trampas malés, pero en el abedular altimontano de la laguna de la isla. Como podéis ver, tiene larvas acuáticas. Y a la izquierda, uno de los 3 racidiópteros, que es nueva cita, Atlantorraphidia maculicolis. Y a la derecha vemos a Nineta flava, el adulto, y la larva. Veis que son totalmente distintas, la larva comiendo un pulgón, que es a lo que se dedican. Y del orden Neurópteros nos quedamos con Chrysoperla carnea, es una especie que los especialistas consideran en sentido amplio es cosmopolita. Recientemente se ha visto que es un complejo de especies próximas, su morfología es idéntica, pero hay al menos 15 especies aisladas reproductivamente por la canción que produce la vibración del abdomen de las hembras sobre la vegetación, lo llaman tremulación, para comunicarse en el cortejo. Como no se muestreó ni se cogió ni se registró ninguna canción, pues no sabemos qué es lo que hay en Muniellos. Fue la especie más numerosa y frecuente, 45 ejemplares de 16 sitios. Aquí vemos una comparación de la distribución de los ejemplares de estos neuropteroides. Solo una especie endémica con un solo ejemplar, la única cosmopolita con 45 ejemplares, ahí está recogido la tabla, y las demás entre paleárticas europeas, y es notable la cantidad de especies mediterráneas, que tiene una cierta importancia. Los moluscos gasterópodos fueron estudiados por David Álvarez Cuesta. La malacofauna se compone de 36 especies, de 18 familias, 4 órdenes, 7 primeras citas para Asturias. La composición, 10 babosas y 26 caracoles. Vemos Geomalacus maculosus, es una especie que está protegida por el convenio de Berna, aunque no parece una vulnerabilidad media. Las otras babosas, de la que la más numerosa fue Arion intermedius, y luego vemos la babosa esta negra grande que ha llegado hasta Nueva Zelanda. Muchas babosas han llegado a Nueva Zelanda. Me voy a pasar de tiempo, entonces paso rápidamente a las siguientes para concluir. Milax gagates, que es una especie originaria de Europa, se encuentra en toda la península ibérica, se encontró solo en los prados de Tablizas y Valdebois, y fijaos la distribución mundial, donde hay citas por todos los continentes, y en Nueva Zelanda han llegado todas las babosas del mundo. Tenemos aquí empiezo con los caracolillos, ¿no? Egopinella nitidula y Elonac imperiana, una especie protegida de distribución europea, pero lusitanica, disyunta. 3 caracoles que están aquí representados, algunos de 1,5 centímetros, pequeños. Discus rotundatus a la izquierda, Columella dentula holártica, esas 3 pequeñitas de 3 milímetros, y Clausilia videntata. Rocío Rosa hizo un seminario de investigación y la publicación de ortopteroides. Vemos 3 ensíferos, de los que destaca la chicharra Yucia pomaresius asturiensis, le han cambiado el nombre del género. Vemos también la especie más abundante, una especie muy abundante, Leptophies punctatissima y Antaxius spinibrachius, que es una especie ibérica. La especie más abundante de ortópteros fue el grillito Nemobius silvestris, que lo vemos aquí a la izquierda, está lleno la hojarasca, lleno de estos animales. Y luego hay 4 especies de celíferos, de saltamontes vegetarianos de antenas cortas, que fueron primera cita para Asturias. Están aquí en esta imagen. Hizo una publicación especial de Mesokelidura bolivari, porque era la nueva cita para la cordillera cantábrica. Víctor Melero estudió especialmente, aparte de todas las arañas de Muniellos, una familia, 2 familias de las que encontró 3 especies,
Hizo 4 primeras citas para Asturias, estas que están aquí, estas también son primeras citas, y el 90% de todas las arañas recogidas están recogidas en esta diapositiva. No las nombro. Susana Monteserín estudió las hormigas de Muniellos y encontró también un número muy elevado, 52 especies, 17 géneros, 6 nuevas para la región, y vamos a ver algunas de las especies más abundantes, no por el número de recogidas, porque como son animales sociales, pues no sé, lo que se miraba era la presencia en distintas partes. Y de las que estaban en más sitios, Lasius grandis en 21 sitios, Formica fusca en 20 sitios, Myrmica ruginoides en 14 y Lasius bruneos en 10 sitios. Y luego Ángeles Rodríguez, junto con Raimundo Utarello, que es un especialista de estafilínidos, un grupo de coleópteros, encontraron 75 especies en Muniellos, un número las tricópteros eran 72, estos 75 especies. Presento solo 2 diapositivas para que veáis el aspecto que tienen estos animales. Me sale aquí unas cosas que no quiero que me salgan. Y entonces yo quería terminar ya porque estos son otros, podéis ver la distribución. Y de conclusiones, pues se ha avanzado en el conocimiento de la fauna de Asturias con los estudios de Muniellos. Es necesario preservar todos los hábitats, no solo los bosques, los robledales, sino todos son importantes. Se debería estudiar la fauna de territorios cántabro-atlánticos, seleccionando parches de vegetación diferentes que enriquecerían el conocimiento de la fauna. A veces pequeñísimos parches propician la pervivencia de especies que son importantes. En algunos grupos presentan en Muniellos una importante proporción de endemismos ibéricos, pero otros solo incluyen especies de muy amplia distribución, y se debería ir apoyando un plan de conocimiento de la fauna de Asturias porque es muy escaso. Esto fue un gran paso. Muchas gracias por su atención. ¿Vas a presentar diapositivas? Bueno, yo voy a tratar de ser breve y bueno, contaros algunos aspectos sobre cómo veo yo también la parte de los invertebrados en Muniellos, un poco desde haber trabajado en taxonomía o en entomología y luego más cuestiones relacionadas con la ecología y con otros aspectos, ¿no? Como había comentado, justo terminaba Araceli, pues el mundo de los invertebrados es más o menos conocido y sin embargo es un grupo muy importante y siguen todavía apareciendo que muchos son o dañinos o tienen algún tipo de tal, y sin embargo pueden jugar un papel muy importante en los ecosistemas y luego hablaré un poco de ellos, ¿no? Ahora parece que reconocemos algunos como valiosos, como es el caso de los polinizadores o que ya tienen como mejor prensa, pero es un mundo enorme que de alguna manera sostiene los ecosistemas tal y como los conocemos, ¿no? Es un gran mundo invisible. Este es un trabajo del 2021 muy reciente que pone de manifiesto que casi lo que conocemos hoy en día está soportado por esa gran masa ingente en biomasa y el número de especies que constituyen el grupo de los invertebrados. Esto no es una cosa de 4 iluminados, sino que estudiar el grupo de los invertebrados tiene sentido porque soportan los ecosistemas, ¿no? Se habla mucho ahora de servicios ecosistémicos precisamente, ¿no? De que parece que los hay que promover, y para conseguir todos esos servicios ecosistémicos que pone ahí, aprovisionamiento, regulación, culturales, para poder conseguir todos ellos hay que hacer primero el de abajo, el de soporte. Y ese servicio de soporte es precisamente esa biodiversidad, y dentro de la biodiversidad, que hace que luego todo lo demás pueda funcionar, uno de los grandes grupos van a ser los invertebrados. Si muere o desaparece la potencia de esa base, todo lo que hay por encima de ellas no puede desarrollarse. O sea que sostener los alimentos que recibimos, la energía, todo esto pues es en base a esos servicios de soporte, a la biodiversidad, ¿no?
Estos son los ejemplos que tenía de una presentación para los alumnos en los que les decía que los ecosistemas pueden proporcionar varios, que están interrelacionados y que esos de soporte son claves, ¿no? Que son de difícil cuantificación. Ya veis aquí el esfuerzo ingente, por ejemplo, para nosotros de poder medir esa biodiversidad, ¿no? Que dependen, voy a hablar luego un poco estos invertebrados y un poco el contexto de Muniellos, de cuestiones, de factores sociales y culturales que influyen en esa fauna y que tienen importancia en el pasado y que serán decisivos para el futuro, ¿no? Creo que Muniellos tiene un contexto bastante singular con respecto a otros lugares que he estudiado, esa gran masa forestal, pero como decía Araceli, ¿no? En Muniellos hay también, aparte de muchos bosques y de ser una masa forestal muy potente, hay ecosistemas muy singulares, como es el caso de las turberas, que tienen unas especies muy, muy interesantes, o toda esa parte acuática de Muniellos también es muy importante. Nos recordamos siempre como ese gran bosque, pero tiene también otras partes muy interesantes y, como ha explicado Araceli, con unas comunidades también muy, muy valiosas, ¿no? Ese inventario, ¿qué pasó? No, pues ese esfuerzo que se hizo aquí yo siempre digo que fue pionero y fue efímero, ¿no? Y pensé, ¿qué pasó antes eso? ¿Ha habido iniciativas similares o no? Encuentro una iniciativa similar que se hizo en el Parque del Teide, ¿no? Ese inventario fue pionero porque no solo se hicieron los invertebrados, sino otros grupos más simultáneamente. Eso sí que es novedoso. Aquí hicieron una apuesta muy importante por los invertebrados, casi en fechas relativamente similares, y no tanto como se hizo aquí, que fue simultáneamente vertebrados, líquenes, y aquí cada uno estamos presentándolos, ¿no? En este caso se apostó muy bien por los invertebrados. Empezaron más débil a lo mejor que nosotros, pero han acabado más fuerte, como me gustaría a mí que fuera la situación aquí en Asturias, porque ellos continuaron trabajando, siguieron apostando por conocer su biodiversidad, y hoy en día en las islas hay un banco de datos de la biodiversidad que creo que es clave, ¿no? Donde ahí se mete toda esa información, es accesible para todo el mundo, cada vez que se publica algo se mete ahí, y eso creo que es muy importante. Empezaron más tímidos que nosotros, esto fue un esfuerzo pionero y efímero, ojalá se retome y vayamos un poco por estos caminos, ¿no? De continuar monitorizando, ¿no? Para poder proteger, yo siempre miro a los instrumentos que hay para poder proteger y qué pasa con Muniellos y qué podría afectar a la fauna de los invertebrados. Y repasé un poco el instrumento de uso y gestión que incluye a Muniellos con otros espacios limítrofes, porque ahí están las bases que protegerían a los invertebrados y a la fauna de Muniellos, ¿no? Y para nosotros como investigadores, ¿qué se dice de nosotros o qué se apoya de la investigación en ese documento que ahora mismo está en revisión y seguramente habrá una versión posterior mejorada? Y se dice que se supone que va a apostarse por el conocimiento científico y el apoyo logístico, ¿no? Prestando apoyo a proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente y de investigación y observación, ¿no? Realmente sí que el documento contiene ese interés por la investigación. Y luego seguí explorando en él y cogí, como hace uno con el PDF, una búsqueda y puse palabras clave a ver dónde estaban en el texto. Había 31 entradas y ponía biodiversidad, busca, encontraba 31 ocasiones. Cuando invertebrados solo se mencionaba 6, como artrópodos 0, como insectos 0. Es verdad que a veces nos referimos a esta fauna de diferentes maneras. Por ejemplo, solamente una entrada a vertebrados y en el caso de las aves, sin embargo, 55. Tiene a veces que ver cómo nos referimos a las cosas, ¿no? Esas 53 entradas para investigación, que sin embargo luego creo que está muy guapo en el IGI, pero voy a ser un poco más dura que Araceli, pero que luego se quedan a veces un poco difuminadas en la realidad, ¿no? ¿Qué se decía específicamente para la reserva? Pues la protección y el mantenimiento de la biodiversidad y los recursos genéticos y fomento de la investigación científica, ¿no? Habría que hacer una revisión exactamente de cuántos esfuerzos ha habido a lo largo del tiempo, con todas las limitaciones que seguramente que habrá de financiación, etcétera, de promover y continuar la investigación en el caso de Muniellos, ¿no? Veía aquí, por ejemplo, que había incluso a veces discrepancias en espacios próximos o contexto similar, como Fuentes del Narcea, que esa investigación se referían a ella de forma un poco diferente, ¿no? ¿Qué pasa con esa investigación? Y echaban falta también la presencia de un comité científico asociado muchas veces a la toma de muchas decisiones que a veces no sucedía, ¿no? Empiezo mi vínculo con Muniellos trabajando con los invertebrados y los avatares de la vida me vuelven a llevar cerca de Muniellos, a los pies, a la entrada de Tablizas, trabajando en enseguida porque se nos encarga que colaboremos con el diseño de un sistema agroecológico local. Y estamos a la puerta de la reserva analizando cómo es ese territorio, en muchos aspectos muy similar a lo que encontramos después de Tablizas, con las peculiaridades de que es un ambiente mucho más antrópico.
en el que tuvimos que estudiar cuáles eran las unidades espaciales y qué usos podíamos proponer, teniendo en cuenta que estábamos rodeados o integrados en un espacio protegido. Eso también me sirvió para entender que quizás había una dificultad añadida y un desafío de futuro de la continuación de la investigación o de los espacios protegidos por unas ciertas quizás discrepancias a veces incluso internas en cuanto a la que se pretende conservar, que se pretende promover, ¿no? Aquí fue cuando me di cuenta un poco que diferentes sectores veían ese espacio con una visión, con unos intereses diferentes, ¿no? Creo que Muniellos tiene mucha fortaleza, muchísimo interés para la parte de los invertebrados, como habéis visto, fundamental. La existencia de lugares en los que tengamos una especial sensibilidad por conservar lo que hay ahí son garantías de futuro, un futuro que sabemos bastante incierto con un cambio climático, etcétera. Esos lugares clave en los que conservamos la mayor cantidad de especies que podamos y de los hábitats que creemos que son grandes, capaces de secuestrar carbono, etcétera. Eso tiene plena, absolutamente justificación para la existencia de enclaves como Muniellos, donde además vimos que hay una fauna de invertebrados tan interesante. Creo que, sin embargo, Muniellos también está sometida a algunos riesgos que, por ejemplo, tienen que ver con los invertebrados también y que pueden tener que ver con riesgos sanitarios, la entrada de plagas que puedan ser causadas por insectos, etcétera, o el riesgo siempre persistente del fuego amenazando las proximidades de Muniellos y temblando si penetrará y pondrá en riesgo la reserva, y en un minuto desaparece, habéis visto, que algo tan sumamente valioso. Creo que la reserva de Muniellos es extraordinariamente valiosa y frágil, y creo que pensar en Muniellos, en la protección de Muniellos, es pensar en ella y en lo que la rodea, la matriz que la rodea, que en algunos casos es similar a ella misma y en otros casos no, que lo que sucede alrededor de Muniellos afecta a Muniellos, y que creo que sería interesante que en los planes de gestión estuviera contemplado eso, ¿no? Pero que la reserva en sí misma y con respecto a este grandísimo grupo tiene pleno interés, ¿no? ¿Cuáles creo que podrían ser los próximos pasos? Creo que se debería continuar en ese catálogo. Aquel esfuerzo que hicimos tan grande, ha habido luego un goteo de publicaciones, por muchas veces por personas que por propia voluntad, ¿no? Ya podemos hacer una pequeña mayor aproximación haciendo una revisión bibliográfica. Hay cosas que no cuestan dinero, ¿no? Que hay que querer hacerlas, ¿no? De buscar toda esa información, todas esas publicaciones, las nuestras, todas las que hubo antes y posteriores. Continuar con esa monitorización es crucial. 20 años después podemos decir que no sabemos en qué situación está Muniellos con respecto a cómo la dejamos en aquel momento. Ojalá esté igual o mejor, no lo sabemos. Continuar la monitorización de estos lugares tan singulares es fundamental. Hoy en día, en aquel entonces se nos planteaba solamente la investigación per se. Ahora cada vez está más aceptado que puede haber otras fórmulas de conocer, como es a través de la participación ciudadana. Creo que toda esta información, como hicieron en Canarias, y por eso os decía que escogí aquel ejemplo de compartir y de que hubiera un espacio en el que todo el mundo pudiera acceder a todas estas publicaciones y esa información, sería muy interesante que hubiera webs y que estuvieran actualizadas, como vemos en estos ejemplos, ¿no? Y ese compromiso de continuidad, que no seamos a veces los investigadores, como digo yo, como frágiles hojas a merced del viento dominante, ¿no? De que haya un compromiso continuado, porque creo que merece la pena el esfuerzo continuado de la monitorización. Si tuviera que escoger algunos grupos, así como muy en general, que creo que son muy interesantes, a lo mejor seguramente que sesgado desde mi punto de vista, creo que con estos escenarios de cambio climático, los espacios acuáticos tenemos que conocerlos muy bien, la fauna de suelo, porque es la que lo mueve todo, creo que sería muy interesante, y ahí quizás en Muniellos en aquel momento hicimos un buen esfuerzo, pero hay muchísimo trabajo por conocer esa fauna de suelo, que es importantísimo para luego el desarrollo de la vegetación y todo lo que hay por encima. Esa comunidad, esa proxilófagos que tienen tanto que ver con esos ecosistemas forestales, y otros grupos que conocemos mejor, pero que sabemos que también sostienen los ecosistemas, como es el caso de los polinizadores. Y esto es todo por mi parte. Bueno,
pues muchísimas gracias a las dos doctoras que nos han dado esta conferencia sobre los invertebrados y su importancia en la reserva y su diversidad. Estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan o comentario. Sí. Bueno, pues nada, felicitaros por la síntesis de algo que se podía estar hablando de ello seguramente varios días. Felicitaros por aquel trabajo tan histórico que hicisteis y que, como dice Rocío, voy estropeándome casi mi última charla que no tuvo seguimiento alguno. Pero bueno, se me ocurren algunas preguntas, ¿no? Araceli, comentaste que la proporción de invertebrados en Munio se parecía a la proporción mundial o algo así. A las faunas boreales, las es faunas decir, boreales, sí. Y Lo que pasa con el urogallo y con el oso, sí, que sí, está ahí sí, presentes en otras partes, pero esas especies de muy amplia capacidad, ¿verdad? Pues están allí. Sí, En mayor proporción que las endémicas, porque hay muchas endémicas, pero sí, sí. allí se reducen al 25%. Pasan del 47 al 25 y las otras que son el 10% pasan al 38. Aquí se habló de 1 millón y pico de... En datos de Chapman del 2009, 1.175.000 artrópodos en el mundo, especies descritas. Bueno, teniendo en cuenta que yo soy muy poco dado a las cuantificaciones y seguramente ese será un número muy pequeño con respecto a lo que haya de verdad. Sí. Seguramente sí. Podríamos pensar que hay una gran proporción de artrópodos desconocidos todavía en Munillos. Y hay muchos almacenados en el departamento, desconocidos. Claro, los ácaros del suelo no están identificados, y en España en su día, porque ahora ya no están de moda estos estudios, había muchos especialistas en oribátidos, que te se encuentras a patadas en todos los sitios, pero bueno, no hubo ningún especialista en oribátidos que lo estudiara. Algunos están, no muchos, pero hay. Y dípteros también hay muchos sin identificar, y otras cosas. Vale. O sea que hay tajo. Hay tajo, pero no hay financiación, yo creo, o personas, bueno, ya veremos. No, cantera hay, seguro que sí. Mira, otra cosa es que esa cantera esté desaprovechada. Si me permites, hay alumnos que acaban de terminar y que por su cuenta, aunque están buscándose la financiación para tener becas para hacer el doctorado y tal, pero por su cuenta y usando toda la parte de su tiempo libre, están en contacto con otros investigadores de otras partes y empeñados en sacar, bueno, pues es que es una vergüenza que no se conozcan los miriápodos de aquí, y es una vergüenza que no se conozcan las cochinillas de humedad de aquí, porque hay mucho material que está sin publicar, de lo que ya ha trabajado pero no publicado. Y de los trabajos de investigación también, las hormigas no están publicadas. Sí. Yo hablé, sobre todo, los primeros son todos publicados. Sí. Bueno, el otro día en la conferencia inaugural que dio José María, una persona preguntó por especies invasoras que podrían haber en Munillos, y bueno, contestamos así un poco algunos, sobre todo yo, hablando sobre todo de algún vegetal y alguna cosa. Luego, cuando marché, fui pensando que bueno, en invertebrados tiene que haber muchas cosas. Yo no sé si llegó la vespa velutina todavía, no lo sé. Seguro. Pero lo que no sé es... Yo sin buscar seguro. Seguro. Y lo que no sé si llegó la barroa a las abejas, que habrá llegado. O sea que es yo posible. desconozco las... Cerca hay cortines, pero no lo sé, pero vamos, muchas, seguro. Bueno, pero hay abejas también en el monte. Ya ha pasado mucho tiempo. Probablemente esos parásitos... Mira, por ahí, ¿no? Yo la mayor parte de lo que lo preparé viendo las publicaciones. Sí. Yo es que no lo tenía en la cabeza y me costó trabajo porque tuve que hacer números y tal que no estaban hechos. Y ¿qué te iba a decir? Que
¿Qué habías preguntado? Porque si vuelves a hacer lo que estabas comentando... Invasoras, barroas... Invasoras. Al ver los moluscos, que además en el trabajo de moluscos hicieron una valoración de la vulnerabilidad a nivel regional, porque otra cosa es la que europea y tal, en el trabajo concreto se hizo ese trabajo y está publicado en el RIEDE, además, en el primer Congreso de Estudios Asturianos. Yo, al buscar en internet las especies que estaban allí, pues ya visteis los mapas del GBIF. Algunos están en Nueva Zelanda, en Norteamérica, no sé, son cosmopolitas por acción del hombre. Las babosas van por todos lados. Varias babosas de las que yo me fijé en cuáles eran más abundantes para sacar imágenes y las que tenía imágenes en internet. Y quedé asustada. Y Milax gagates, que era una que estaba solo en los prados, que es el sitio además más antropizado, opiniones no había ni uno, mientras que aquí en los prados están llenos de opiniones, una cosa asombrosa. Pues allí estaban las 4 ejemplares en el prado de Valdedois y 4 en el prado de Trabuizas, de Milax gagates, una especie invasora, originaria en la península ibérica. En el proyecto solo se recogió allí, no sé si estará ahora en más sitios, pero... Invasora originaria de la península ibérica. Pues sí, eso es lo que me encontré en internet, no soy especialista en esto, pero busca Milax gagates y te encuentras el mapa del GBIF, la distribución que te pone, y eso es lo que hay. Y búscalo. Bueno, podemos pensar que venga de otra región biogeográfica ibérica, pero... No, bueno, es ibérica. Pone que el origen, porque hay especies que ponen origen tal, pero después se han extendido. Oniscus asellus se ha extendido, es original de Europa y está en Norteamérica, pero está extendida hace mucho tiempo. Pero eso puede ser, eso sí que puede acción ser humana. Un traslado humano. No, claro que es un traslado humano, y volando no fueron. Las arañas pueden ir volando, pero las babosas no. Es muy interesante los pueblos de las arañas. Claro. La araña. Esto es como la calima del Sahara, que se encuentra en Norteamérica. Hay depósitos de América de calima. Bueno. Y nada, Rocío, que para adelante. Es muy investigar, evidentemente, ¿no? Y que, bueno, el Monillos tiene exceso de presión para hacer otras cosas allí. Y bueno, siempre que pudimos, algunos asturianos desde tiempo inmemorial, llevamos defendiendo ese sitio de 5.000 hectáreas que parece que todo el mundo quiere acabar con él, ¿no? Hay que meter mucha gente, muchos turistas, muchas cosas. Cuando nos contará Eva Barrero que una de las maravillas que tiene Monillos es la falta de la nitrofilia producida por los humanos, ¿no? Que no transite gente, que no haya exceso de ganado, que prácticamente no hay nada, 4 caballos que entran ahí perdidos y una vaca, ¿no? Y bueno, nada, que muy bien. A mí me gustó mucho la frase que dijiste sobre cómo era exactamente lo de que había sido un esfuerzo pionero y efímero. Y así fue, parece ser, sí. Y lamentablemente y necesariamente, supongo, incompleto, porque quedaron grandes lagunas por investigar, en concreto los hongos. Yo no quiero ni pensar el melón que se puede abrir ahí el día que se haga una investigación a fondo y concienzuda sobre el mundo de los hongos, por ejemplo. Nosotros lo que hicimos, yo creo que fue el catálogo, que es el paso previo. Nosotros lo que hicimos fue un catálogo incompleto y limitado con los recursos que teníamos y el tiempo que tuvimos. Por supuesto que hay que completar el catálogo, luego no solo es tener el nombre y la lista de las especies, sino su funcionalidad, qué papel están jugando en ese ecosistema. El número de especies a veces es importante, pero más aún su funcionalidad, qué papel están jugando allí, cómo está cambiando ese entorno o no y qué significa eso para esas comunidades. Entonces, pero claro, el primer paso tendría que ser saber qué es lo que tenemos allí, que ese ni siquiera lo hemos cumplido. Normalmente nos pasamos muchos pasos más hacia adelante y ya nos centramos en algún grupo en concreto que interpretamos que son bioindicadores, etcétera. Pero la verdad es que fue un esfuerzo tan interesante. Hoy, no sé si lo comentó Araceli, pero aquí tuvimos la gran suerte de que tuvimos colaboración y ayuda que para esto fue fundamental, como Raimundo Uterelo, un montón de especialistas, no me acuerdo qué número es, pero 26 especialistas que nos ayudaron y fue realmente interesante que a coste cero hicieron el esfuerzo de identificarnos el material, ¿no? Y eso se puede hacer, lleva tiempo, hay que coordinarse,
cada vez falta más gente que sean especialistas. Raimundo ya en estafilínidos, no sé quién quedará en España, porque la taxonomía está de demodé y ahora hay que poner 400.000 técnicas e historias, pero la catalogación es el paso fundamental y primero, sobre todo en un espacio protegido, de conocer realmente qué es lo que tenemos. Y en ese paso vimos y quedó en una especie de stand-by que esperemos que en algún momento se retomara. Yo pido también la palabra. Sí, por supuesto. Sencillamente, yo pienso, los espacios protegidos están muy bien y hay que protegerlos, pero de lo que vimos en opiniones, lo que pasa en las montañas no tiene nada que ver con lo que pasa, pero tiene que ver con eso, que uno es montaña y otra es zona baja. Y hay que potenciar los estudios de las zonas bajas, que también existen. O sea, es muy simple. No solo los espacios protegidos. Hay muchos espacios protegidos en las zonas bajas, también. Bueno, pues hay que estudiarlos. Eso sí. Eso. Porque es que las especies se comportan de manera distinta. No por tener hombres al lado ni nada, sino porque se comportan de manera distinta. Las mismas especies, en algunos casos. Sí, pero bueno, yo quería acabar, para acabar, porque estoy monopolizando, pero que quería resaltar, creo que dos cosas, pero la primera que quiero resaltar, que me puso en su día en la cabeza Rocío, hablando con ella, fue que de aquellos trabajos surgieron muy buenos investigadores, y algunos de ellos hicieron de eso su profesión. Aquí tenemos a Rocío, hay otro Rocío por ahí, otro no sé qué, un liquenólogo, no sé qué, o sea, que han salido buenos investigadores, lo cual, bueno, denota que aquí sirvió para algo más que para que sea efímero. Efímero es eso, pero luego lo otro tiene su continuidad en otros campos, en los que sea, ¿no? Y en segundo lugar, defender lo que iba defendiendo toda mi vida, la necesidad del establecimiento de catálogos básicos de la biodiversidad que en cualquier lugar de Europa empezaron a hacer en el siglo XVIII. Y estamos en el siglo XXI y todavía no sabemos lo que tenemos, teniendo lo que tenemos, que es muy importante. Y claro, bueno, yo me acuerdo cuando trabajaba con los líderes, la gente decía, ¿pero qué vas a catalogar? No, aquí lo que hay que estudiar es la ecología del bicho, que si necesita sal, que si no necesita sal y tal, pero si no sabemos lo que hay. Yo qué sé si esto es igual que esto otro. No tenemos la lista de los reyes godos. Tomás, perdona. No, era solamente para terminar una pregunta al dúo que nos ha dado la conferencia, que sería, de todos los invertebrados que tenemos en Munillos, ¿cuál elegirías como más representativo, más interesante o más singular de Munillos? Pregunta difícil, pero a ver si hay una posibilidad de respuesta. Yo no la tengo. No la tienes. Bueno. Eso significa que la diversidad es altísima. Viti, dime... Yo quiero decir que en 1963 un entomólogo encontró 2 ejemplares de Cucuyus cinaberinus bajo las cortezas de las hayas en el aserradero de Moniellos. Que esos ejemplares están en España, los 2, que apareció hace poco, otro en Maldezcaray, que es lo único que se conoce en España. Están declarados en peligro de extinción. Y a mí me parece que es muy importante ese bicho, porque todo lo que estudié sobre él y leí, y lo último que leí metía miedo. En una revista prestigiosa de entomología, 2 individuos o 3, no sé cuántos, deciden que en Muniellos no hay el Cucuyus, ha desaparecido porque hay muy pocos chopos. Como en Checoslovaquia viven los chopos, pues aquí por lo que se ve tenía que vivir los chopos, ¿no? Entonces, claro. No, de hecho apareció en Munaya, creo, ¿no? En Haya, debajo de cortezas. En Calabria, en el 2009, en Pino Laricio. Sí, sí. Bastantes ejemplares. Y en Francia, que había encontrado en el año 30 y pico, el último que encontraron, no se atreven a darlo por extinguido. Esto es como el urogallo, Parecido. pero en Cucuyus. En Cucuyus. Bueno, tampoco está que feo, está allí, en el límite sur de la distribución, y especies, hemos visto, yo que me he hecho la revisión, hay de todos los grupos, hay algunos que hay un ejemplar recogido. Sí. Uno de 4.000. Sí. Una especie, 10 especies, los singletons y los doubletons que dan tanta importancia, y se recoge solo uno con una recogida grande. Son especies raras, de verdad. Sí, pero...
Y otras que son raras en un sitio no son raras en otro. Había leído que parece que era que tenía su importancia también el hecho de que hubiera explotación maderera en ese momento en Muniellos, porque le gusta el serrín y sí, todo esto. con madera descompuesta y tal, y tal, sí. Y si es rara porque no está es muy abundante en Centro Europa, pero aquí no, está en el límite sur. Sí, pero... Y habrá, igual esta especie recién descrita, descrita, nadie la puede proteger. Por un árbol alóctono ha desaparecido. Por favor, ¿cómo se puede escribir eso? Yo, desde el punto de vista del naturalista general, siempre que piensa uno en un bosque de robles así maduro y tal, en referencia a lo que preguntaba Tomás, parece que el primer bicho que te viene a la cabeza es el ciervo volante, y sin embargo, curiosamente, es muy escaso en Muniellos. O sea, se encontraron localizasteis pocos ejemplares, creo, ¿no? No lo sé. Es de zonas bajas. Sí, no lo sé. Estará más vinculado al cuerpo robo. Sí, localizamos pocos. Localizamos, por ejemplo, sí que un primo carnal, que era Sinodendron cylindricum, que es una cosa muy peculiar y que, por ejemplo, fue una cosa totalmente fortuita, que no que lo localizáramos, sino bueno, era un atardecer y pensaba que no se tenían hábitos crepusculares y, por ejemplo, en aquel momento estaba hablando estupendamente en el atardecer cerca de Tablizas. Pero bueno, no de lucánidos eran poco numerosos, pero unas cuantas especies, algunos bastante interesantes. Laticerus spinife, bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Y una pregunta, ¿y la rosalía alpina está localizada en Muniellos, en el gallero de Muniellos, en la zona? Yo creo que sí te citas, sí. También. Sí, hace poco se hizo un estudio de distribución de rosalía y en Muniellos aparecieron larvas, no adultos, pero sí larvas. Es un poco lo que comentaba en el IGI. En el IGI es ese instrumento de uso y gestión que me parece fundamental porque es un poco la herramienta para por tal. cierto, lo tumbó la justicia, ¿eh? Sí. No existe como tal. Era lo último, pero era el último documento que yo tenía. Sí que ahí aparecen reflejadas esas especies singulares porque ya están catalogadas aquí en Asturias, etcétera. Pero fijaros qué importante es conocer, haber tenido algo más de información, porque ahí esas que aparecen es porque a veces son vistosas, ya ves que estas son tan vistosas. Hay un montón de especies que se extinguirán y ni siquiera nos hemos enterado de que estuvieron presentes, ¿no? Estas que son tan singulares sí figuran en el IGI, que tienen esa especial categoría, etcétera. Porque están protegidas también. Sí, pero están protegidas porque se conocen mejor. El resto están desprotegidas porque ni siquiera muchas veces sabemos dónde están ni qué distribución tienen. Si realmente ni qué nombre tienen algunas. Ni qué nombre, sí. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, pues muchas gracias. Agradecer de nuevo a las dos ponentes su participación y nada, convocarles el jueves siguiente que se hablará sobre la botánica, o sea, las plantas vasculares de la Reserva de Muniellos. Muchas gracias.